Cordial saludo, estimados alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a revisar en el tema de curvas en R2 el subtema de las derivadas de ono superior y analizaremos las curvas para establecer su monotonía y su concavidad. El tema lo seguimos enunciando como cálculo y ecuaciones paramétricas. Vamos a revisar a continuación el procedimiento para obtener las derivadas sucesivas. Para establecer la derivada de primer orden, ya lo hemos hecho en otros temas, se hace con el cociente de la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t. Y para la derivada de segundo orden de y con respecto de x dos veces, se va a realizar con el cociente de la derivada de y con respecto de x, esta con respecto de t, y sobre la derivada de x con respecto de t. Y de la misma manera obtenemos la derivada de tercer orden de y con respecto de x tres veces, con el cociente de la derivada de la segunda derivada de y con respecto de x, esta con respecto de t, y sobre la derivada de x con respecto de t. Vamos a analizar con un ejemplo este procedimiento. El conjunto de ecuaciones paramétricas que tenemos es x igual a 3t cuadrada y y 6t cúbica. La derivada de primer orden pues resulta ser muy rápido. Derivamos y, que es 18t cuadrada, y derivamos x con respecto de t, 6t. El cociente, tal como está establecido, debemos de decir que t debe ser diferente de 0 porque el denominador debe ser diferente de 0. Y este cociente también se puede simplificar, se simplifica a 3t. Revisamos ahora la segunda derivada de y con respecto de x dos veces. Esta derivada de segundo orden quedaría así. La derivada de la derivada, que en este caso es la derivada de 3t, que es igual a 3. Y la derivada de x con respecto de t, que ya sabemos que es 6t. También aquí se establece que t debe ser diferente de 0. Y también haciendo una reducción en el numerador y denominador, llegamos a un cociente simplificado de 1 sobre 2t. Finalmente vamos a obtener la derivada de tercer orden, es decir, la derivada de la segunda derivada, que es 1 sobre 2t. Al derivarla con respecto de t utilizando la regla del cociente, me va a dar menos 1 sobre 2t cuadrado. Y esta a su vez se divide entre 6t. Y al establecer el cociente de dos fracciones algebraicas, aplicando la regla de extremo por extremo, medio por medio, llegamos finalmente al cociente de menos 1 sobre 12t cúbico. Aquí también se establece que t debe ser distinto de 0. Este es un procedimiento que de manera sucesiva podemos obtener derivadas de orden superior. Vamos ahora a analizar la monotonía de una curva. La curva en R2, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a 1/8 de t cúbica más 1 y y es igual a t cuadrada menos 2t, lo vamos a analizar a la luz de su primera derivada. La derivada de primer orden de y de x va a ser igual a la derivada de y, que es 2t menos 2, sobre la derivada de x, que es 3/8 de t cuadrada. Para que exista dicha derivada, t debe ser diferente de 0. Y los puntos críticos, que en este caso es el cambio de monotonía, puede presentarse en dos casos. Primero, donde la derivada es 0 o en la derivada no existe. Aquí se observa que la derivada es 0 justamente cuando t toma el valor de 1. Quiere decir que tenemos un punto crítico, que es un punto crítico donde hay un cambio de monotonía. En t igual 0 también hay un punto crítico, pero este lo vamos a analizar cuando veamos la concavidad. Si nosotros reemplazamos el valor de t igual a 1, se genera el punto crítico, que viene siendo de coordenadas 9/8
menos 1, que es justamente la posición del punto A. Pues este punto A divide a la curva en sus dos partes, cóncava decreciente y creciente. La concavidad la analizaremos en la siguiente diapositiva. Entonces, concluimos que si t está a la derecha del 1, es decir, si es mayor que 1, la primera derivada es positiva y por lo tanto la curva va a ser creciente. Se dice que es creciente en el intervalo de 1, hacia infinito. En cambio, si t es menor que 1, se va a observar que el resultado va a ser negativo, la derivada va a ser negativa, y podemos concluir que la curva va a ser decreciente, es decir, es decreciente en el intervalo de 1 hacia menos infinito. Con esto hemos analizado la monotonía de esta curva en R2. En el siguiente paso vamos a analizar la concavidad de esta misma curva. Entonces, la concavidad y los puntos de inflexión, que son los puntos donde hay cambios de concavidad. Para esto vamos a tener que obtener la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada ya hemos dicho que se define como la derivada de la primera derivada con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t. Aquí el procedimiento lo abreviamos, no lo coloqué en detalle, pero si ustedes aplican la regla del cociente en la derivada en el numerador y luego dividen entre la derivada de x con respecto de t, esta se puede reducir al cociente de menos 16 por t menos 2 sobre 3t cúbica. Aquí se advierten dos valores de t en los cuales va a haber puntos de inflexión. En uno es donde la segunda derivada es 0 y otro es donde la segunda derivada no está definida. ¿En qué valor de t la derivada de segundo orden es 0? El valor de t igual 2. Si ustedes reemplazan t igual 2, la segunda derivada se les convierte en 0 y por tanto en dicho valor va a haber un punto de inflexión en t igual 2, pero también en el punto t igual 0, si lo reemplazamos nos va a una división entre 0, quiere decir que aquí la segunda derivada no existe, por lo tanto tenemos dos puntos de inflexión, cuando el parámetro vale 2 y cuando el parámetro vale 0. Entonces revisemos los tres intervalos. El primer intervalo es a la izquierda del 0. Si nosotros elegimos valores menores que 0, vamos a encontrar que la segunda derivada es negativa. Y cuando es negativa la segunda derivada, la curva dobla hacia abajo. Pero si elegimos un valor entre 0 y 2, es decir, un valor de t estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 2, vamos a ver que la segunda derivada es positiva. Por lo tanto, la curva va a doblar hacia arriba, es decir, cóncava hacia arriba. Y finalmente, si nosotros reemplazamos un valor estrictamente mayor que 2, nos vamos a dar cuenta que la segunda derivada es negativa. Y por lo tanto, la curva tiene un doblez hacia abajo, es decir, va a ser cóncava hacia abajo. En la siguiente gráfica vamos a observar lo que acabamos de concluir. La curva se dice que es cóncava hacia abajo en estos dos intervalos, del 0 a la izquierda y del 2 a la derecha. Es decir, que en esta unión, que es del punto B a la izquierda, hay un doblez hacia abajo, y del punto A hacia la derecha hay un doblez hacia abajo. Y entre 0 y 2, el intervalo de 0 a 2 para el parámetro t, nos damos cuenta que la curva dobla hacia arriba, es decir, entre el punto B y el punto A. Los puntos de inflexión ya los señalamos como A con coordenadas 2,0 y B con coordenadas 1,0. Es así como se analiza esta propiedad de las curvas, que tiene que ver con el tipo de doblez que tiene la curva. A esto le llamamos nosotros análisis de la concavidad. En la sesión presencial pueden establecer ustedes sus preguntas a sus dudas y a que ustedes analicen algún ejemplo ahí en el salón de clase. Hasta pronto.